Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con rocas, corrientes de agua fuerte, hasta llegar a aguas mansas y arenas, creando unos espejos que son las palabras, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo dentro de nosotros en el cual nos reflejamos el uno en el otro, en la plática, en el diálogo. Maestro García, mi compañero de fórmula, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias. Y como siempre, ya listo para entrarle en la conversación de hoy. Ok, pues hoy tenemos una compañera, Stephanie, de la plataforma juvenil electoral. Ella me puede rectificar si en alguna forma cometo errores en los nombres. Y pues fueron clave en cuanto a la situación de las elecciones últimas en Honduras. Stephanie, ¿cómo está? Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Y somos más bien de la plataforma de la democracia. Y creo que también el nombre de democracia responde a que sea un trabajo más continuo y no únicamente al proceso electoral como tal. Pero muchas gracias por la invitación. En, lo que nosotros pedimos normalmente es fuera del activismo o el trabajo que hace la gente, nos diga algo de su persona como un poco más personal en términos de dónde creció, dónde estudió, hacía travesuras cuando niño, algo para que la audiencia se sienta familiarizada con usted como persona, más que como Okay. activista o persona que hizo algún tipo de algo, ¿no? ¿Quién es Stephanie? ¿Dónde creció? ¿Qué tanta belleza era? Bueno, y gracias, mi nombre es Stephanie Manera, soy de Honduras, de Tegucigalpa, soy hija de madre inmigrante y crecí en Tegucigalpa. Actualmente vivo un poco afuera, pero soy también estudiante de Derecho, feminista, defensora del ambiente y de derechos humanos. ¿Y dónde creció? ¿Dónde, ¿Cuál escuela sus primeros años? ¿Había ríos en la ciudad? ¿Jugaba las canicas? ¿Qué hacía? Sí, bueno, de hecho crecí en un barrio bastante pobre de la ciudad, en la colonia San Francisco. Ahí estuve toda mi niñez. Luego me cambié bastante de escuelas, estuve en 4 escuelas diferentes y ya los últimos años sí los pasé en la misma escuela, en el Instituto Jean Piaget. Bien, pues Honduras parece que está en un proceso tal vez de riesgo y esperanza ahorita. Y fueron varios años de una condición muy represiva, después de la deposición de Zelaya, entreguismo, nuevas bases militares de Estados Unidos, creo que tenían 3 y ahora tienen como 7, 8 o más. Hubo una serie de cambios que los obligaron a ustedes como juventud, como pueblo, a tratar de reconfigurarse para ver cómo y en qué forma se liberaban de esto. Y creo que en forma muy meteórica, por lo que hemos hablado con Héctor y otros compañeros de la plataforma electoral, juvenil electoral, ¿verdad? De la democracia. De la democracia, ok. Y ustedes se organizaron en forma muy meteórica, muy rápido. Creo que al final fueron 6,000 jóvenes registrados, pero más de 20,000 con el proceso de veeduría y registro de boletas electorales y todo eso. ¿Cómo fue o qué la inclinó a pertenecer a esta plataforma o cómo fue el llamado, cómo se inició esto? Sí, bueno, como mencionabas al inicio, yo creo que una de las consignas que más hemos adoptado para todo lo que se ha venido trabajando durante estos años desde las juventudes en Honduras es que somos hijas e hijas del golpe de Estado, porque la mayoría éramos unos niños y unas niñas cuando sucedió el golpe. Por ahí andamos en los 10, 11, 12 años y ahora 12 años después somos este sector de la sociedad que se ha organizado porque ha visto todo lo que ha tenido que vivir el país como respuesta a gobiernos autoritarios y gobiernos que siempre han sido de derecha. Y creo que esto responde mucho a cómo los sectores de la juventud, desde los movimientos estudiantiles, que fue justo el primer espacio en el que yo me organicé,
hasta ya para el proceso electoral diferentes plataformas que nos hemos venido aglutinando. Creo que han sido diversos espacios, también espacios feministas, de mujeres y jóvenes también, que fueron parte de los procesos de veeduría, entendiendo la responsabilidad que de alguna manera recaía sobre nosotros y nosotras para poder tener un proceso electoral que nos diera de alguna manera esperanza y poder volver a soñar un poco con tener oportunidades en el país. ¿Cómo Stephanie vio este llamado? ¿Cómo se integró? ¿Ya había antecedentes en cuanto a ver posibilidades, explorar ideas? ¿Cómo fue el llamado? Sí, totalmente. De hecho, el movimiento estudiantil de la UNAV, de la Universidad Pública, los diversos movimientos, siempre hemos estado como ahí al pie de la bandera y en todas las luchas sociales fue como un pilar fundamental para la organización porque tenemos un nivel de convocatoria bastante grande y eso se vio, creo que uno de los momentos en los que más se vio reflejado fue justo en el 2017, que iba a haber la aprobación de unos PCM que iban a ir contra el derecho de la salud y la educación, y fue el movimiento estudiantil que en diversos trabajos y de manera organizativa fuimos como siendo o viendo más bien cómo responder a todas estas necesidades que teníamos dentro del país, y pues eso fue mutando y cada uno y cada una fue organizándose en diversos espacios, y ahorita para el proceso electoral, de hecho Héctor y yo pertenecemos a plataformas diferentes, yo estoy en la de la democracia y la de ellos sí se llama electoral, y ambos trabajábamos como procesos similares porque eh, la veeduría y todo lo que respondía también a tener un proceso como más pacífico y que se pudiera garantizar también la legitimidad del mismo. ¿Se cortó? ¿Perdón? Se cortó un poquito lo último que dijo. Bueno, para garantizar como la transparencia y la legitimidad en el proceso electoral. Para los que no somos de Honduras y se habla con siglas, ¿qué es PCM? Bueno, estos son unos proyectos, son como proyectos de ley, pero que puede aprobar directamente el Poder Ejecutivo, que sería el presidente, sin la aprobación del poder Legislativo, que es el Congreso Nacional. Y pasó esto, sin aprobación del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, fue quien iba a designar nuevas formas de que se organizara tanto el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Educación. Y por medio de estos decretos se organizó una especie de, más allá de lo que ustedes ya tenían, de ataque más a la situación tan precaria que ya tenían, que provocó éxodos masivos, todo eso, con estas especie de proclamaciones del presidente, o se lo sintieron como amenazantes, o cómo lo sintieron. Sí, completamente. De hecho, uno de los temas más preocupantes dentro de la misma iba a ser el despido masivo de doctores, doctoras y de docentes. Y eso sin que tuvieran como todas las condiciones también que se deben garantizar, como el derecho a su trabajo y a la estabilidad. Y eso fue una de las amenazas más grandes que se vivió. Y como bien comenta también, además de ya la precarización que se venía viviendo en estos dos sectores, ahora iba a ser aún más agudizada y profundizada. Porque en lo que yo recuerdo observando de tiempo la situación de Honduras, en la elección anterior hubo un grupo de élite de control de masas, el grupo Cobra, que abiertamente se negó a seguir golpeando al pueblo y que esto era una condición política, no de andar sometiendo al pueblo a golpes. Ellos se negaron a participar ya más en golpearlos a ustedes. Y después de la elección, 16 de ellos fueron asesinados. Esa fue ya más allá de lo que ya tenían en el segundo término de este señor, ¿no? Una serie de represiones bien insidiosas, ¿no? Una deshumanización completamente absoluta del Estado hacia la población, ¿no? O, o cuál era el ambiente, cómo estaba el ambiente, qué los llevó a organizarse, todo esto. Claro, justo lo que pasa es que el primer gobierno, bueno, después del golpe de Estado, hasta la actualidad todos los gobiernos han sido del Partido Nacional, que es el partido oficialista,
Y lo que pasa es que después de ese gobierno de transición, desde el golpe de Estado, viene un gobierno mucho más violento y que abiertamente, de hecho su hermano fue juzgado, ¿verdad?, ya por narcotráfico, y él también está como con antecedentes en narcotráfico. O sea, estábamos dentro de una dictadura, pero también un narcogobierno. Entonces eso incrementó muchísimo la violencia y el crimen organizado, y para eso era su primer mandato. En Honduras es ilegal la reelección, pero bueno, también está el tema ahí de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos también arbitrariamente, y de hecho sí ya hay una sentencia de la Corte Interamericana, porque es una destitución arbitraria, porque todos los que se opusieron a la reelección fueron destituidos. Y la nueva, los nuevos magistrados que conformaban la Corte Suprema de Justicia, estos sí hicieron ahí un análisis extraño jurídico para decir que la reelección sí era legal en Honduras, porque era un derecho humano el poder elegir y ser electo. Y básicamente eso se basaron para que Juan Orlando pudiera volver a participar en el proceso electoral que perdieron. Sin embargo, fue, yo creo que en la historia de Honduras el proceso de elecciones más tenso, porque hubo muchísimo fraude en todos los sentidos. Y luego se salió a las calles, hubo mucho tiempo en el que se pretendía que pudiéramos sacar de alguna manera este gobierno que era ilegítimo, que no había sido electo democráticamente y que además era inconstitucional porque es ilegal la reelección. Entonces, después de eso, tenemos otros 4 años dentro de un gobierno, es decir, las elecciones pasadas ya las habíamos ganado como oposición, siempre con el Partido Libre, que justo a la cabeza estaba quien ahora es un actual designado presidencial, que es Salvador Nasralla, y luego pasan esos otros 4 años de una narcodictadura que fue igual de violenta, y en medio de eso pasa justo eso que comentan. Solo que ahí sí creemos que con los policías hay un tema un poco más profundo, porque constantemente pasaba eso, porque han habido como muchos estallidos sociales entre Honduras también, de parte del sector de transporte, y pasa eso, como que la policía dice, ya nos vamos a seguir como atacando, golpeando a las personas que están manifestándose, pero luego hay un arreglo. Siempre ha pasado y pasa siempre. Hay un arreglo y ya luego se sube el sueldo, pasan muchas cosas y vuelve otra vez igual. Y en este caso no fue la excepción. También fue como una bulla de que ya no iban a seguir, pero rápido después eh, ya muchos también fueron despedidos, eso sí, pero se siguió siempre en la misma opresión y criminalización de la protesta. Me refiero en tanto al grupo de élite Cobra, que al menos se documentó que tuvieron después de esa negación de ya no golpear a la gente, 16 de ellos fueron asesinados después de que Orlando tomó posesión. Al menos son excepciones un tanto pues desagradables y hasta cierto punto honrosas, ¿no? De que estas gentes no llegaron a acuerdos, sí, pero pagaron un precio más alto. ¿No? Maestro García, al desarrollo de esta situación, ¿qué le da por preguntar en esto, en los antecedentes? No, estamos platicando sobre el término feminista y el proceso de llegar a esa postura ideológica, filosófica. Y cómo fue ese proceso para usted. Sí, bueno, primero como la raíz un poco, cuando empecé a militar en el movimiento estudiantil, justo luego cuando ya llegó a la Facultad de Derecho, el movimiento en el que, que más bien empezamos a organizar, eran únicamente hombres, todos eran varones, y fue un proceso bastante complicado porque hasta ese momento yo no entendía, como siempre dentro de los privilegios que he tenido, no había de alguna manera sentido el machismo y el patriarcado que tenemos que soportar, hasta que llego a este movimiento y nos damos cuenta como nuestras voces no suenan igual de fuerte, como nuestras opiniones son invisibilizadas, nuestros sentires y todas las cosas que atravesamos no se ven de igual manera.
Y luego eso es lo que intentamos replicar en cada uno de los espacios, porque como venimos comentando siempre las mujeres, y es que donde hay una persona oprimida, debajo de esa persona hay una mujer que está siendo oprimida, y todas y cada una de nosotras con todas las cuestiones que nos pueden atravesar y que hay diferencias también dentro de las mismas, que justo también a eso le llamamos como como este feminismo que tiene esa capacidad de entender que no todas somos afectadas de la misma manera por el hecho de ser mujer, y en la política se vive de diversas maneras, ¿no? Entonces, cuando nos organizamos también, cuando vemos como todas las carencias que vivimos en Honduras y cómo constantemente hay vulneraciones a derechos humanos, vemos como las mujeres también tienen un efecto diferenciado en estas violaciones. Y por eso es que se introducen mucho en todo, desde los partidos, de hecho justo, dentro del partido Libertad y Refundación, que es el que gana ahorita, que es la primera mujer presidenta, que creo que eso nos llena de esperanza a todas. También dentro de este partido se crea una corriente bastante interesante que es la revuelta feminista. Ellas también se organizan dentro del partido para que se generen políticas que también puedan responder a nosotras al final, que no se siga hablando de nosotras sin nosotras. Y sin embargo, aunque esté una presidenta de mujer, en la actualidad seguimos teniendo una deuda histórica para con nosotras de los procesos electorales, porque luego en el Congreso Nacional, en la actualidad creo que únicamente quedaron, si no mal recuerdo, solo quedan 32 mujeres de 128 diputados. O sea, la gran mayoría sigue siendo hombres. Y lo mismo pasa en la Corte Suprema de Justicia, donde la gran mayoría también son hombres. Bien, y esta postura, estos esfuerzos no han creado rupturas o conflictos internos en el proceso de organizarse el pueblo. Sí, yo creo que sí, completamente. Siempre incomodamos y es bastante complejo también querer sobrellevar como todas las luchas que vivimos, porque constantemente estamos en crisis en Honduras. Entonces a esto también sumarle otra problemática, muchas veces se miraba como innecesario o hasta exagerado el que atendiéramos también las necesidades de las mujeres. Pero creo que al final para eso estamos, ¿no? Para incomodar un poco y buscar el buen vivir, buscar que las mujeres, que los hombres podamos tener espacios en los que nuestra vida se dignifique. Ok, está bien. Entonces regresamos al asunto del grupo Cobra. Antonio. Bueno, ella en sí ya nos explicó que en la mayoría de las ocasiones, y yo también lo vi, había paros de la policía o paraban sus labores, el gobierno llegaba, les daba más ofrendas, acomodos, arreglos, beneficios y volvían a golpear al pueblo en su mayoría de las veces. Este grupo me llamó la atención porque se negaron completamente y fueron un grupo de élite y al final fueron despedidos y después de la elección de Orlando, 16 fueron asesinados. Pues fue uno de las, sí, también vi eso, lo que ella afirma de que había constantemente reacomodos en cuanto a los que estaban por usar la violencia contra el pueblo y cómo iban a ser compensados si siempre caían a ciertos acomodos. ¿Estoy cierto más o menos en eso o malinterpreté mal a Stephanie? Completamente así es la situación y creo que eso también genera que como pueblo, como ciudadanía, al final tengamos como muchas dudas de cuando de alguna manera las fuerzas militares o policiales dicen ponerse de nuestra parte. Son procesos, ¿no? Y en los procesos, pues nada es instantáneo. Y en la mayoría de los procesos una serie de situaciones no relacionadas que conllevan a un punto. Y toda esa historia, toda esa represión, el éxodo constante, la pérdida de población, de territorios, pero también los garífonas, los grupos negros que se asentaron en esas playas de Centroamérica en distintos países, también ahí con ustedes fueron también desposeídos de sus tierras, cantidad de cosas que llevaron al punto en que ustedes
se vieron con la necesidad de hacer algo. Y lo que fue un poco esperanzador y sorpresivo fue esta organización o forma de organización tan meteórica que llevó a cabo la juventud. Creo que los antecedentes cuentan mucho, pero alguien hizo la propuesta como idea básica y empezó a tomar desarrollo y se sumaron cantidad de jóvenes, creo que en un algo así como 3 meses, ¿no? O tal vez un poquito más, pero fue muy meteórico cómo organizaron ustedes todo esto. Los jóvenes principalmente que vieron esta cuñita y de ahí se fueron metiendo hasta pues, tal vez abrir una puerta que quién sabe dónde lleve, pero ahorita llegamos para allá. ¿O cómo fue la organización? Nosotros viendo de fuera, ¿qué o cómo sucedió esto que ustedes se organizaron para las plataformas juvenil electoral y la plataforma? ¿Cuántas organizaciones fueron con el mismo principio? Claro, yo creo que sí ha venido siendo todo un proceso de años en los que la juventud se ha organizado, se ha articulado y ha buscado las conexiones. De hecho, justo el año de la pandemia, a inicio de enero, recuerdo que varios jóvenes visitamos a Ofrane, que es la comunidad garífuna de Honduras, en la costa norte. Y justo recuerdo a su líder, a Miriam Miranda, cómo nos comentaba mucho y se nos abría un poco hacia los futuros panoramas políticos que íbamos a tener. Y todo esto fue parte de ese proceso de articulación de las juventudes, en los que nos organizamos, pero también entendíamos que hay algo más de las elecciones, sino que debemos como constantemente estar en la búsqueda de la organización popular y comunitaria para tener gobiernos que sí respondan a nuestras necesidades. Y ya de cara a este proceso, que se veía se ve, y creo que en todos los países lo han visto, bastante complejo, porque además de toda la oleada de derecha que hemos vivido en América Latina, ahora a eso le sumábamos una pandemia y cómo íbamos a enfrentar un proceso electoral dentro de esta pandemia. De hecho, muchas veces se pensó que aquí en Honduras las elecciones se iban a posponer y la verdad consideramos que el gobierno en turno era lo que buscaba, como que se pospusieran las elecciones, pero creo que las diferentes organizaciones que logramos articularnos jugamos un papel bastante importante y dentro de eso, bueno, en lo particular pertenecemos a la plataforma Unir por la Democracia y este fue un proceso bastante interesante porque no únicamente se limitaba a las elecciones como tal, sino que de hecho del proyecto de la plataforma se desprende voto informado, que era promover en la juventud un voto consciente, un voto informado, un voto que ya no solo se quedaba en la urna, sino que trajera propuestas y que estuviera abierto a escuchar la diversidad que íbamos a tener dentro del gobierno. Entonces fue como un proceso bastante completo en el que en su momento yo pertenecí pero por parte del movimiento, pero en la actualidad ya hay otros representantes también por parte de diversos movimientos y diferentes sectores de la sociedad civil. Son aproximadamente 9 organizaciones, 10 organizaciones, y dentro de estas organizaciones cada una de ellas aportaba como desde su vida orgánica y de las juventudes que contaba, las diferentes visiones hacia cómo veíamos este proceso electoral. Pero eso sucedió en muchas más organizaciones que hicieron sus propios análisis coyunturales para ver cómo iban a enfrentar este proceso y creo que se vio reflejado luego ya porque fueron las elecciones más votadas de toda la historia del país y eso demuestra que hubo trabajo en el que se concientizó mucho para que la gente entendiera que era muy importante votar y sobre todo la juventud. Al menos yo en lo particular he observado en otros lugares, principalmente en México, que pues es donde estoy más familiarizado con sus procesos, pero siempre ando viendo otras cosas, tratando de entender cómo funciona el espíritu humano y su eterna rebeldía. Y lo que en mucho he observado es como que hay una segmentación de la conciencia. Ustedes tenían eso como Berta Cázares con los indígenas teniendo su lucha propia, los garífonas tal vez con su lucha propia, las ciudades, los centros urbanos.
Había esa segmentación y esto tal vez los unificó un poco más. ¿Esa segmentación persiste o se han logrado romper varios brechas, varios muros que existían entre ustedes, o soy injusto en mi juicio? Yo creo que más bien ese es el trabajo que tenemos, seguir rompiendo esas brechas que existen, porque pues al final es un trabajo que va a llevar bastante tiempo, pero creo que ha sido de alguna manera un buen inicio el buscar articular los diversos sectores. Es un trabajo difícil, bastante difícil, pero que creo que en el camino esa es la tarea que tenemos para ir logrando. Y justo también ahorita pasa mucho que, no sé, se tiene como una idea que creo que es bastante compleja de analizar, y es que la gente piensa mucho que en estas elecciones en específico no votó por ideologías, no votó por nada, por ideas, por personas, sino únicamente para sacar al gobierno en turno. Y creo que eso también es un grave error en el que tenemos que trabajar, porque al final lo más importante es la ideología, ya que le vamos a apostar con el gobierno y no únicamente cambiarlo. Y ahí estamos, yo creo que por ahí es el trabajo y el desafío que tenemos de articular y unificar los diferentes sectores. Fue un tanto justo mi juicio, entonces igual que en otros lugares, estos procesos generalmente se segmentan en dogmas, ideologías, grupos étnicos, grupos con los que te sientes identificado. También eso existe con ustedes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y se piensa mucho que el Partido Libertad y Refundación nace como de esa indignación que había de las personas, desde el golpe de Estado, y todo eso se materializó en un partido político, pero también hay muchas teorías de que esto no fue así, sino más bien que la gente seguía presionando, porque en ese momento también se llamaba el Frente Nacional de Resistencia Popular, antes de llamarse el Partido Libertad y Refundación, que fue en el 2009, justo después del golpe de Estado, que se organizó en las calles. Y ese sí era un movimiento social que respondía a todos y a todas, porque nacía desde cada uno de los sectores. Y luego ahí hubo el fraccionamiento de las personas que pensaban que se podía llegar al poder a través de un partido político y que se le debía apostar a eso, y otra fracción que pensaba lo contrario, que se podía ganar el poder en las calles, porque hubo un momento en el que totalmente el país estaba con los ojos puestos en lo que estaba sucediendo en la calle, y se estuvo muy cerca. La verdad, yo era una niña cuando todo esto pasó, pero al parecer se estuvo muy cerca de lograrlo en las calles, y desde ahí viene como ese fraccionamiento también en el actual partido que gana las elecciones, de que si bien nace como una idea de las bases del pueblo, luego fue mutando, pero creo que es algo que podemos reconstruir. De hecho, ahorita se está haciendo un trabajo que me parece bastante necesario en relación a las mesas. Se están construyendo mesas de diversos sectores. Entonces, justo ahorita, hace una semana, el pasado sábado, estuvo la mesa instalada en la universidad para todas como de la educación y de las juventudes. De hecho, es una cosa que se logró, que me parece bastante grande, es un acuerdo. Aquí hay barrios de fútbol que siempre se ha generado mucho conflicto dentro de esto, y se logró un acuerdo de paz dentro de las barras de fútbol. Y así en cada uno de cada día más bien se está desarrollando una mesa. Entonces hay mesa de movimientos indígenas, luego se desarrolla la mesa de mujeres, de grupos feministas, y así diferentes mesas que buscan abarcar las necesidades de los sectores. Entonces me parece que ese debe ser un trabajo constante, permanente, que siempre debe existir, pero sí, la verdad, hasta el momento, de alguna manera u otra, existe un fraccionamiento. Maestro, ¿qué pregunta? Entonces, Antes que nada, dejar esto ahí puesto a esta mujer. Creo que en mucho y en toda mi experiencia, muchas de las mujeres sí son una eterna piedra en el zapato, pero también son las más sólidas en su lucha.
En muchas de las cosas que yo he hecho, el mayor pilar y fuerza viene de la mujer. El hombre como que como que tiene menos visión hacia el futuro o no alcanza a ver tal vez lo que ustedes ven, tal vez como mujeres, como madres, o no sé, un poquito más hacia el ser humano. No sé qué es la diferencia, pero son muy sólidas, aunque en algunas ocasiones sí son una piedrita en el zapato y bien molesta. Pero lo obligan a reflexionar también. Tengo un compadre acá que se metió en la política local electoral y él dice de sus experiencias de andar en varias campañas electorales es que si quiere hacer algo, mover una campaña, etcétera, no invites a los hombres que son muy buenos para delegar de todo, nomás que traigas un grupito él decía, chicanas chingonas y ya, y se cumple lo que se quiere hacer. Sí, la mujer es muy sólida en ese sentido. Quería ponerlo eso ahí porque sí, la mayoría de las cosas que he hecho yo a través de los años, en la mujer es más confiable en muchos sentidos y hace observaciones a veces más profundas. Digo, no estoy denigrando tampoco el papel de los hombres, pero sí hay en ocasiones que nosotros somos un poco más endebles que ustedes. Bueno, pero quería poner nada más eso. No sé si quiera comentar en ese sentido o dejarlo así nada más. Y seguimos. Sí, no. Justo hay una teoría que sostiene esto y se llama el feminismo comunitario. Y este plantea un poco que todo el sistema se ha mantenido sobre nosotras, porque es el hombre el que sale a trabajar, pero todo el sistema capitalista y todos los sistemas se mantienen en nosotras, porque si bien es este hombre el que sale a trabajar todo el día, es la mujer la que se queda al cuidado de los niños, es la mujer la que tiene que preparar la comida, es la mujer la que tiene que velar por todo lo demás. Entonces, si bien el hombre era la mano de obra, es la mujer la que estaba atrás de todo eso. Entonces, cuando se plantea esto y uno se puede cuestionar, como quién es la primera que se despierta en una casa, por lo general es la mujer, y eso pasa en diversos escenarios, pero esta teoría, al sostener esto, que sobre nuestra espalda se ha mantenido un sistema, también nos demuestra por qué cuando nosotras hablamos y buscamos generar formas de vida, lo hacemos desde lo humano, lo hacemos desde condiciones de vida que le apuesten a poner la vida en el centro, porque ha sido nuestras vidas las que se han ido por mantener un sistema. Bien, maestro, ¿algo más que quiera preguntar? Te estaba preguntando algo ahí, disculpe la interrupción. No, entonces si la disque unidad del proceso político se basaba en sacar al gobierno y hay varias tendencias. ¿Cómo van las perspectivas para gobernar ya que va entrando otro presidente basado en este esfuerzo de varios movimientos? Porque va a ser una situación media delicada ahorita. Sí, totalmente. De hecho, ni siquiera hemos hecho la toma de posesión y ya hay mucho fraccionamiento. De hecho, uno de los fraccionamientos más grandes que existe ahorita es que se hizo una alianza para poder, yo sí creo que de alguna manera ya se tenía consolidado que el Partido Libertad y Fundación es quien iba a ganar las elecciones, pero para lograr tener mayoría también en el Congreso Nacional se hicieron alianzas. Entonces, dentro de esta se hizo la alianza con un partido aquí que tiene un poquito de historia también, bastante corta, porque únicamente ha sido parte de este proceso electoral, porque el proceso anterior tenía otro nombre, pero siempre ha sido encabezado por Salvador Narrala. Entonces, lo que pasa ahorita es que al ganar las elecciones se había hecho aparentemente un acuerdo en el que la presidencia del Congreso Nacional, que es el poder legislativo, iba a ser para este partido político. Y luego a partir de eso se ha abierto como toda una brecha en la que las personas no están de acuerdo, porque es un partido minoritario, pero hay otras que dicen que se debe respetar el acuerdo.
Entonces, desde ahí ha venido como un fraccionamiento bastante fuerte que ya había existido anteriormente en las elecciones pasadas, con el mismo sujeto, con la misma, no con el mismo partido, porque antes era otro, pero sí con la misma figura. Y por ahí va como un hilo que creo que hay mucho de donde jalar para fraccionar. Pero además de eso que se ve como en el poder, en la población hay bastante fraccionamiento también como en dos sentidos. Por un lado, justo este que comentaba, de las personas que no son ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Ni izquierda ni derecha, y únicamente votaron para sacar este gobierno. Pero justo en estas personas que durante 12 años han guardado silencio, nunca habían dicho nada ni criticado nada de las actuaciones, y aún peor, que avalaban más bien las actuaciones de este partido, ahora sí están como, no sé, como se sienten con la autoridad, entre comillas, de exigir mucho a este gobierno. Entonces pasa mucho eso de no, nosotros la pusimos y tiene que hacer esto, y como si fuera magia, ¿verdad? Ya este proceso al que se va a enfrentar el nuevo gobierno. Y eso evidentemente genera bastante conflicto con el otro sector, que es un sector que ha luchado en las calles, si no es 12 años, toda su vida, y que constantemente ha estado luchando para vivir mejor, y que este es el sector que posicionó a la presidenta. Al final son las bases del partido, son las bases de la sociedad, pues personas que siempre han sido oposición, que siempre hemos estado de ese lado de entender que nuestra participación política debe ser constante. Y hay como un poco ese fraccionamiento también, y que sí se ve complejo, porque las personas, en lugar de querer ser parte de la construcción de este nuevo gobierno, únicamente quieren señalarlo, ni siquiera ha entrado en mandato y ya hay como mucho señalamiento hacia lo que debe hacer para, para generar cambios. Pues entonces, ¿cuáles son las metas políticas, la distribución de recursos que va a satisfacer a los dos grupos? Porque los dos tienen que sentirse como han ganado algo. Sí, claro, yo creo que la consigna debe ser una y bastante clara, y que todos y todas debemos atender, y es construyamos, o sea, construyamos ese nuevo país que queremos ver, ese nuevo proceso, construyámoslo desde cada uno de nuestros espacios, desde nuestras comunidades, organicémonos y llevemos propuestas constantemente, pues que haya, de hecho, ahorita justo también se organizó un espacio, la verdad no recuerdo el nombre exacto, pero es algo así como Asamblea Permanente del Poder Popular, es algo así, pero que busca hacer eso, una constante mesa de diálogo. Entonces yo pensaría que más bien eso debe ser lo que busquemos, en lugar de estar pidiendo y señalando que sí y que no, es todos y todas trabajar para generar algo. En la entrevista que hicimos a uno de los participantes de los puntos de resistencia en Colombia, del Paro Nacional de Colombia, el compañero le pregunté yo que si la gente era consciente de que al organizarse, ellos viene una elección con ellos pronto, al organizarse la gente va a ser consciente de que no adquiere un triunfo, que lo que está adquiriendo es una responsabilidad, y él dijo sí, con mayúsculas. Tenemos que ser conscientes de ello, porque pensar que es un triunfo y no ver la responsabilidad que se nos eche encima de reconstruirnos, nos puede derrotar. Estoy parafraseando, pero más o menos esto es lo que en las pláticas se vino. ¿Cree que ustedes son conscientes de esa responsabilidad adquirida como sociedad? O algunos sí, o la mayoría no. Y ese es el detalle, que la mayoría no, pero ahí también entra nuestro trabajo, de concientizar a la gente. Porque hay una tendencia después de una elección de este tipo
decir, pues ya ganamos, ya podemos ir a la casa y se resolvió todo. Que ahí están en el poder la gente que nos va a salvar. ¿Y cómo se...? Ahora, creo tienen también ustedes otra situación, aparte de que esta administraciones pasadas, no solo la pasada, con sus dos periodos, sino con toda anterioridad después de Zelaya, les dejó un país completamente devastado. La angustia llevó a un éxodo masivo, un buen porcentaje de la población tuvo que salir desesperado y también construyeron formas y leyes y legalizaciones para ellos protegerse y no pagar el precio por haberse atrevido a subyugar al pueblo a tal manera. Y dentro de eso, creo que la Corte Suprema aún tiene vigencia, ¿no? Por un par de años más o un poquito menos. Sí, completamente. De hecho, retomando una palabra que ustedes tienen, esa responsabilidad, y yo recuerdo que todos mis amigos y amigas estábamos bastante cerca, luego nos reunimos para celebrar el GAN, y todo era como, sí, ya después de celebrar, fue como que nos cayó el 20 y ya decíamos como, Dios mío, lo que se viene encima. Y cómo vamos a enfrentar esto, porque es que aquí en Honduras no salíamos de una para entrar en otra, y son tantas crisis, y todo, o sea, no hay una sola cosa que hayan dejado de pie. Se encargaron de derrumbar todo, y uno de los temas, bueno, hay como dos, tres temas que creo que son de los más importantes para la nueva agenda política, y el primero es la cuestión de las sedes, que vendieron parte de nuestro territorio, vendieron a empresas y inversión extranjera zonas del territorio, muchas más en la costa norte, pero también aquí en el sur, y ya se están desalojando a personas, de hecho se vendieron tierras ancestrales, y todo esto pasó en, en un abrir y cerrar de ojos, porque anteriormente, en el 2012, cuando estaba Lobo de presidente, él ya había aprobado algo muy parecido a la sede. No recuerdo el nombre exacto, pero eran la misma figura jurídica, pero entraron en vigencia hasta ahora, hasta hace unos cuantos años, hasta hace 2 años más o menos. Y aquí se dio un proceso de movilización bastante fuerte de las personas a las que se les están quitando sus tierras. Pero también decíamos, como la parte legal de todo esto es que al final son contratos, y cómo se va a enfrentar el Estado de Honduras a empresas multimillonarias también. Y además de eso también, en lo que apuntaban de cómo blindaron ellos, pasaron dos acontecimientos, eh, bueno, tres como muy puntuales, y el primero fue eso, la destitución de los magistrados, porque al destituirlos se colocaron magistrados a su antojo, y que dictaban fallos a su favor, y interpretaciones rarísimas de la Constitución y de las leyes. También de eso se dio al fiscal general, se, se le nombró sin siquiera que estuviera en la currícula, simplemente se le nombró a él, y eso también fue inconstitucional. Y a eso le sumamos que se aprobó un nuevo código penal, un código penal supremamente lesivo, porque en primero reducía muchísimo las penas para delitos como narcotráfico, como violaciones y delitos bastante graves, y incluso delitos de violaciones a menores también se reducía. Pero por su parte criminalizaba de una forma bastante frontal a las personas que luchan por los territorios, incluso violentando también el debido proceso legal, porque como en ninguna parte del mundo, en Honduras sí se puede dar como medida la privación de la libertad sin que ni siquiera haya un proceso, cuando se tenga como la mínima sospecha de que esta persona que está luchando por su territorio no, bueno, que la persona que al final su territorio le corresponde, cuando es una lucha porque ese territorio fue vendido a otra persona. Entonces ahí violentan el debido proceso, y también criminalizan mucho más la protesta, porque ya la tipifican como terrorismo, y así, o sea, fue un código penal bastante nocivo, con violaciones grandísimas a los derechos humanos,
y que también sigue vigente. Entonces, la táctica que usaron ustedes, ya con este código penal se encuentran en situaciones bien precarias, digo, situaciones legales precarias. Sí, completamente. De hecho, el principio del derecho penal, el indubio pro reo, que es lo que más favorezca al condenado, aunque este código penal sea, se hablaba mucho de modificarlo o incluso derogarlo completamente, pero lo que va a pasar es que siempre van a haber leyes que les favorecen a estos grupos de poder y que es la norma que se les va a aplicar, porque al final es un principio del derecho. Y es como cómo vamos a tener que enfrentar también todos estos procesos que se vienen, porque de hecho la esposa del expresidente, ella estaba condenada y cuando salió este proceso, este nuevo código penal, ya fue, no fue absuelta, pero sí iba a poder defenderse en libertad. Cuando si se le habían comprobado los delitos en su contra. Entonces, con solo la aprobación de este código, y pues fue un código que fue aprobado en cuestión de días, súper rápido, porque eran mayoría en el Congreso. Y muchos ni siquiera habían leído bien cómo eran cómo eran los cambios en el código. En lo que yo recuerdo, por un lado un poquito más grotesca y bruta, y tal vez hasta ofensiva, ellos derogaron o aminoraron las penas hacia actividades de narcotráfico a gran escala y el abuso sexual a los niños, ¿no? Así parece que así es. Parte en lo que yo escuché para tratar de ellos de acorazarse por posibles situaciones cuando pierdan el poder. Aparte que las sedes o lo que usted habla de los terrenos que ellos rentaron a muchos años, ahí no tiene derecho jurídico el Estado hondureño y también no hay acuerdos de extradición. Estas gentes que robaron a su país se pueden ir ahí, vivir ahí, disfrutar su dinero y ustedes no tienen cómo llegar a ellos con lo que ellos han elaborado. ¿Es más o menos así de grotesco o estoy exagerando? No, así. A veces nosotros decimos, podríamos ser una serie de Netflix. Todo lo que hacen aquí es una cosa increíble. O sea, esto de las sedes, que son las zonas de empleo y desarrollo económico, incluso había como algunas publicaciones, porque prácticamente son un estado dentro de otro estado. Van a tener todas las libertades de generar ellos sus propias leyes. Y justo eso también, ni siquiera van a poder ser juzgados con nuestra legislación. Y aquí pasaba también un tema bastante importante, y es que esto también es inconstitucional, porque vendieron el territorio, y el territorio no se puede vender, pero ellos sí lo vendieron a la inversión extranjera, y o sea, llegó a ser tan escalofriante que incluso habían publicaciones de como estudios científicos que se querían venir a hacer aquí, como con el cuerpo de las personas, como con algunas partes, sobre todo creo que eran como investigaciones de la cabeza y cosas así. O sea, era escalofriante más bien todo lo que estaba en la idea de hacer con estas zonas que iban a ser exclusivas. Al final no iban a tener su propia jurisdicción y iban a poder regirse bajo sus normas. Hay algo que me daba esperanzas y creo que a juicio de no tener suficiente conocimiento sobre la dinámica política de ustedes, voy a tomar un riesgo que normalmente no me gusta tomar porque no tengo todos los datos y detalles ni sé las partecitas necesarias para hacer un juicio justo. Pero yo tenía muchas esperanzas cuando ustedes estaban hablando de auditorías forenses. Y parecía, yo lo veo como una posibilidad que si se logra eso, digamos que en Colombia se logre una condición más masiva que la que ustedes lograron y se tomen las 3 casas, eso puede ayudar para tratar de empezar a hacerle auditorías a los políticos y saber qué no les pertenece y quitárselo. Pero en el caso de ustedes, dada la situación
que se desarrolló con las casas de legislación y Nasrallah, que está como un comodín, a, no sé si buscando su acomodo, su ideología, su dogma o su interés propiamente, como que les va a impedir que ustedes lleguen a ese fondo, porque si hacen las auditorías forenses, muchos de esas fortunas pueden declararse ilícitas en forma, adquiridas en forma ilícita y en contra del pueblo, y pueden inclusive ayudar a anular algunos de los tratos que ellos hicieron en el compromiso de sus territorios o sus recursos. Eso con Nasrallah, o como está ahorita la posibilidad de que este juegue un papel cómodo, de comodín, puede que no se logre, porque para mí se me fuera muy esperanzador eso que ustedes estaban impulsando sobre las auditorías forenses. No estoy analizando bien, no tengo todos los elementos. ¿Qué ve usted ahí? ¿O quisiera mantener justo así. Yo creo que los sectores organizados se han dado una tarea gigantesca para ver de qué forma empezamos a sobrellevar toda esta situación. Y justo esas auditorías son muy esperanzadoras, pero sí se corre ese riesgo de que no pueda pasar, porque aún seguimos siendo minoría en el Congreso. Y más con esto de estos partidos minoritarios, que no se sabe al final qué va a suceder, y estamos a la espera de que sí sea un voto con el que contamos como población, pero aún con esto, eh, si no estoy mal, para aprobar esto sí se necesitarían 2/3 del poder legislativo para que pueda ser aprobado. No creo que sea por mayoría simple. Y nosotros, aún con la ayuda de los partidos minoritarios, únicamente tendríamos mayoría simple en el Congreso Nacional. Así que sí, es todavía un panorama bastante crítico que habría que esperar a ver cómo se desarrolla. Viendo distintos procesos y tratar de combinarlos no en forma de nacionalismo, sino como un proceso más humano, más envolvente. Digamos que lo que pasó en México con Obrador, en relación a que él, la tesis es la condición en la que estamos viviendo la vigencia, la actualidad, y él dijo que la corrupción era parte del problema, o sea, la contratesis, la antítesis, pero no está avanzando más allá de eso. Y ustedes con el avance sobre las auditorías forenses pueden empujar esa antítesis, ese empuje a la síntesis, a un cambio real, un poco más lejos. Y aunque no sea factible, al menos desde mi punto de vista, digo, viendo un panorama más generalizado y no a través de las naciones, aunque no sea factible, puede ayudar a la conciencia común de otros procesos que están en desarrollo, como la elección en Colombia que viene. Si es más masiva, puede empujar ese proceso más lejos, y tal vez la de Brasil que viene enseguida, y tomarlos como procesos en donde se está tratando de rescatar ya no un país, sino un principio, el principio de una democracia real, donde de todos, por todos y para todos conlleva a una responsabilidad y no a un derecho al oprobio o a pisotear al débil, como desafortunadamente se ha estado usando el cuento de la democracia, ¿no? En todos lados. ¿Usted lo vería de esa manera, o cómo distinguiríamos, o cómo veríamos, cómo avanzaríamos estos procesos? Sí, yo creo que justo lo que hay que apostarle es a la práctica, a esos procesos que de manera práctica podamos ver cómo de raíz se arranca ya no solo la corrupción, sino el crimen y todo lo que hay dentro de los aparatos estatales. Porque también aquí, justo en Honduras, teníamos la MASI, que también fue sacada por el Partido Nacional, pero esa institución se buscaba como de alguna manera investigar y exponer todos estos perfiles políticos que han estado involucrados en actos de corrupción. Pero también, de alguna manera, era un poco una organización que estaba supeditada a otros intereses. Sí se vieron algunos resultados, pero no los que necesitamos para
para arrancar ese flagelo, pues, para ver un nuevo amanecer. Entonces yo sí creería que hay que apostarle a eso, a políticas o a ideas que sean prácticas, que, que ya no únicamente se queden en promesas o en papel de lo que podemos hacer, o que se escuchen bonito, que sean como muy a largo plazo, sino que de verdad estemos interesadas en reconstruir, pues en refundar completamente lo que queremos llamar democracia. Uno de los dioses menores del marxismo, ¿no? Engels, dijo que cualquier idea, por más bella que sea, si no tiene una manifestación práctica, pierde vigencia o razón de existir. A mí, si todo lo que pensamos está bonito y se oye a toda madre y nos ilusiona y nos enerva, pero no conlleva a cambiar una realidad, sino en términos prácticos, pues en realidad no tenemos mucho, ¿no? Totalmente. Yo, tal vez, desde mi punto de vista y tal vez también en un poco mi sentir mexicano, creo que la cuestión de Chiapas, las 10 demandas que este grupo avanzó y que desafortunadamente no comprendimos por centrarnos en Marcos, centrarnos en el ícono, en el símbolo, avanzó en cuanto a cuestionar el poder desde su funcionalidad social. De ahí vino la primavera árabe, vinieron distintos movimientos tratando de impulsar eso, y creo que las cosas se van desarrollando aunque sea poquito a poquito, y tomando en consideración que crecemos en una forma en que nos enajenan, en que tenemos desconfianza el uno del otro, en que nos han quitado el valor real de nosotros mismos, para que intentemos buscar una solución con los que nos han puesto a la orilla del abismo, y a muchos los han tirado a la desgracia. Y como que la solución no viene de ahí, tiene que venir de romper con todo esto y desde nuestra conciencia propia. ¿Sería un poco justo, es soñador o conlleva una responsabilidad que no queremos como humanidad? Sí, siempre se plantea como esa idea de la necesidad de un contrapeso, porque al final es entender que esta democracia impuesta de que sea representativa no es la mejor forma, no es, pero pues es lo que tenemos y hay que ver qué forma hacemos que funcione para la mayoría. Y justo a eso podemos responder para generar esos contrapesos, esa constante pues piedra en el zapato para que se responda a nuestros intereses, a los intereses de la mayoría. Y por supuesto que es mucho trabajo y tener una responsabilidad grandísima. Sobre todo yo creo que ese ha sido un poco el negocio de esa falsa democracia en América Latina, que la gente se desentienda de la política, que únicamente vote y que se desentienda, porque si va mal, pues no pasa nada, porque la gente no come de la política, y si va bien, pues qué bueno, porque igual yo voté por él. Entonces, como, eh, no sé, esta despersonificación de los representantes nos ha llevado a lo que hoy tenemos, que es como una sociedad que no entiende las dinámicas del el ejercicio de organizarnos en sociedad al final, sino que cada quien vive para él y para ella, y no para trabajar en lo comunitario y trabajar en mejores formas de vida. Y sobre todo se da mucho para las supuestas clases medias, las clases más, que al final somos la mayoría. Entonces, a quienes les benefician son a las clases altas, y a quienes más perjudica es a la clase más baja, que tampoco sus voces pueden ser escuchadas. Entonces, como sumergirnos en entender esto pasa por que ahí de verdad podamos lograr un trabajo más dinámico y armónico con el poder, la democracia y todo lo que aspiramos. Maestro, algo que pregunte, tal vez un tiempo de corte. Miguel, did we lost you for a long time, or we lost you only for a few seconds? Miguel. Ok, bueno, eso no sé dónde la llamada que él se nos cayó, dónde quedó, para que él edite esto.
Maestro, ¿qué preguntaría, minuto 40, qué preguntaría usted a ella en este contexto? No, ¿cómo se siente en cuanto al futuro? ¿Cuál es su vista, su visión del futuro del país? Yo creo que tenemos mucha esperanza y esa no se nos debe quitar nunca para poder seguir avanzando. Hay muchos anhelos de poder cambiar esas condiciones en las que vivimos y esa esperanza justo nos moviliza. Hemos convertido un poco toda esa rabia, todo ese dolor, todo eso que nos ha tocado vivir en, en trabajo para de alguna manera canalizarlo y poder ayudar y poder ver y pensar al menos en nuevas formas de vivir. Por una parte eso, pero por otra también entendemos a la gente que no tiene esperanza. Entendemos y también se debe aplaudir de alguna manera a estas personas porque se nos ha quitado todo, se les ha robado los sueños, las esperanzas, a su familia, han tenido que emigrar, dejar todo. Y se entiende también que no quieran soñar y que no quieran creer. Así que creo que lo que debemos esperar del futuro es que podamos, los que tenemos esperanza, seguir trabajando sobre ella, pero devolver un poco la esperanza, sobre todo para la juventud, para la niñez y claro, para las personas que han tenido que vivir un sistema que constantemente busca despersonificarles, quitarles su dignidad para volverlos únicamente mano de obra y volverles una cabeza más, un número más que genere únicamente ingresos. Yo veo hasta cierto punto un poco de esperanzas y también idealismo, ilusiones. En México, con la situación de AMLO, muchos lo ven como un gobierno de izquierda, yo no lo veo así, y veo que dependen de un ícono en vez de una responsabilidad. Y en varios lados creo que lo que más hemos avanzado es con MAS, el movimiento hacia el socialismo de Bolivia. En varios lados como que se están creando espacios de gobiernos progresistas que nos pueden dar una oportunidad, un espacio desde donde empezar a tratar de desembaratarnos de todo esto que nos han metido en la cabeza y que lo hemos creído, que es un proceso de enajenación y que es bien difícil quitarse de él y como que tenemos un trabajo enfrente, pero hay un pequeño espacio y una oportunidad donde al menos puede que haya un nivel menos nocivo de represión hacia quien piensa diferente. ¿Cree que estoy viendo bien o hay izquierda y la estoy condenando en forma injusta? En el caso de México, o En términos generales, yo veo todos más Bolivia, Perú, Ecuador, en distintos lados hay una sobre gobiernos que en ocasiones les llaman de izquierda, pero son progresistas, pero nos dan un espacio. En términos generales, sí, estamos adquiriendo espacio, pero a la vez estamos adquiriendo una responsabilidad en cuanto a avanzar y aprovechar esos espacios para tratar de que la pelota avance aunque sea un centímetro más. sí, yo creo que, como lo comentaba al inicio, como esa despersonificación a veces de las ideologías que tenemos en la sociedad actualmente juega muy en contra para la población y muy a favor para las élites. Y creo que eso es lo que está pasando. Al final, las realidades que vivimos en América Latina son muy parecidas y se van como extendiendo a casi todos los países. Y ha pasado eso, ha pasado mucho que la gente quiere desprenderse de las ideologías, quiere, como se dice muy popularmente aquí, votar únicamente por candidatos y no por partidos. Pero es que eso es imposible. Y como esa separación que ha existido entre lo político, la política, las ideologías y el individuo es lo que ahora nos pasa factura. Entonces yo sí creo que esta oleada de supuesta izquierda también responde a un cansancio, a un agotamiento también,
primero de alguna manera de la derecha, pero luego a las constantes vulneraciones a la dignidad de las personas. Creo que como el vivir tan mal nos ha obligado a ver otra forma de vida, porque hemos entendido que este sistema no funciona, que no da para más y que ya nadie está viviendo, que esta no es vida y que hay que pensar en formas de vida diferentes. También estamos obligados por el posible ecocidio al que estamos llegando. Entonces, en muchas formas tenemos que tomar una responsabilidad más allá de lo conocido y como que tenemos miedo en ocasiones y preferimos tratar de buscar alguien, un ícono, una condición que nos dé una esperanza y sentimos que ya no tenemos responsabilidad en una posibilidad hacia el futuro, aunque conlleve tal vez a sufrir y a situaciones que aún no sabemos cómo confrontar, pero que si no nos atrevemos a caminar hacia ellas, vamos a caer en un callejón sin salida como humanidad. Sí, totalmente. Y fue justo lo que pasó con la oleada del neoliberalismo. El miedo a entenderlo y miedo a estudiar qué pasaba hizo como cerrar los ojos de la gente y tener posturas superfluas sobre la izquierda y sobre un sistema que no fuera capitalista, porque ya se daba por sentado que supuestamente no funcionaba, y el simplemente cerrarse a ello es lo que ahora nos tiene donde estamos, a un punto ya casi que sin retorno para nuestra región. Maestro, no sé cuánto tiempo perdimos en la pérdida de la llamada de Miguel. Estamos ya al borde del tiempo. ¿Qué le preguntaría a ella? Perdimos control del tiempo. Creo que estamos al ras, a punto de completar la hora, compensando un poquito. ¿Qué le preguntaría usted a ella para cerrar el programa? Pues yo creo que ya completamos el tiempo. Y nomás preguntarle cómo seguimos. La pregunta más fácil, Stephanie, ¿qué sigue? Yo creo que esto no se termina hasta que se termina. Así que toca seguir trabajando, seguir viendo cómo y pensar. Yo siempre he pensado que todo parte por colocar la vida en el centro. Esto sigue, estar dispuestas a cambiarlo todo para que la vida se coloque en el centro y ya no sea un sistema que responda a lo económico y que vaya contra todo lo demás, no únicamente la vida humana, sino todas las formas de vida, ya el ambiente y al final ver más allá de cómo se nos ha inculcado que tenemos que ver el mundo. Yo veo que no hay solución, sino es un constante reto y mi esperanza es de que, y veo esto como algo generacional, mi esperanza es que en mi término de vida haya hecho lo suficiente como para infectar con las ideas y el cuestionamiento a otra persona, aunque sea una en mi vida. Y con eso siento yo compensado, porque esto es una cuestión de constante cuestionar, de no quedarse impávido y quieto y aceptar y ya estuvo. Es un constante cuestionar y va más allá de nuestras vidas. Sí, como ¿bien? Dijo el el veterano zapatista de la primer grupo de zapatistas del tiempos de la revolución, cuando estaba hablando con los nuevos zapatistas, dijo: nosotros lo llevamos a donde pudimos y ahora les toca a ustedes. Ahí está, ¿cómo se despide Stephanie? Ya para cerrar el programa, no perdimos desafortunadamente por la caída de la llamada un poquito de noción del tiempo. Hay algo que editar, pero ¿cómo te despides de este diálogo, Stephanie? Gracias por el espacio. Sin duda que seguir abriendo y replicando estos diálogos va a ser un gran avance para las nuevas generaciones y está siendo un gran avance. Y al final agradecemos pues a todas las personas que han hecho parte de sus procesos emancipadores
y que gracias a esas luchas hoy seguimos aquí y justo lo que decían, que nosotros seamos unos más de los que abren un poco el camino, pero para que eso continúe. Pues muchas gracias. Maestro, ¿algo al final o ya lo despedimos el programa? Pues ya debemos despedirnos. Ok. Bueno, este fue el programa de la historia de las palabras. Y en la historia de las palabras nosotros creemos que el tratar de entender por qué pensamos como pensamos, al entender el porqué de nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias, donde quiera que usted nos haya escuchado.